Hola, el día de hoy tengo la oportunidad de tener una invitada especial para este episodio que sé que nos va a llenar de gran conocimiento. Ella es Sandra Contreras. Ella es especialista en acompañamiento a madres solteras, a conectar desde el respeto y el amor, sanar heridas de la infancia, recuperar tu autoestima, tu amor propio, sanar y liberar relaciones tóxicas y codependientes, miedos e inseguridades. Y qué mejor que tener a esta life coach que no únicamente tiene estas áreas de expertise, sino que ha vivido en carne propia de lo que vamos a hablar. Hola Sandra, bienvenida. Hola Viri, gracias por permitirme estar en tu espacio, por invitarme a compartir lo que he vivido y lo que puede aportar a otras personas que de pronto lo estén viviendo y les pueda servir. Gracias. Un placer, Sandra. Y justo lo que quiero abordar en este episodio es cómo empezamos a conectar con esta energía femenina que muchas veces no somos conscientes cuando nos hemos separado de ella y que ya cuando hacemos un trabajo de introspección o un trabajo más profundo, nos vamos dando cuenta que hemos dejado de un lado esta energía femenina, ¿cierto, Sandra? Entonces, me gustaría iniciar que nos dieras un poquito de contexto. ¿Quién era Sandra antes de iniciar todo este trabajo interior? Sandrita hermosa. Bueno, Sandra era una mujer maravillosa, espectacular, optimista, alegre, competitiva y al mismo tiempo era una mujer que tenías muchos miedos, muchas inseguridades, al igual que ahora, eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado esa Sandra es que se permite sentirlo. En ese momento pensaba que estaba mal, que no era suficiente, que no era valiosa, pero no lo aceptaba, quería taparlo. Le costaba conectar con las emociones, con el dolor, con el sufrimiento. En el momento que estaba viniendo una emoción, lo veo ahora, por supuesto, hacía de todo, de todo. Se iba a tomar la rumba con los amigos, todo chévere, todo perfecto, con tal de no sentir, porque pensaba que si se sentía triste, frustrada, si no estaba haciendo algo bien, entonces ella era menos, como que su valor residía afuera, en lo que tenía. Entonces no se daba cuenta lo maravillosa que era. Qué interesante esto que mencionas, Sandra, porque totalmente vemos a una persona que era desde el hacer, ¿no? Justo como decías, que eras totalmente conectada a esta parte masculina de lograr objetivos, de hacer, de actuar, pero todo hacia afuera. Y es muy común en este punto en el que estamos más conectados a esta energía masculina, el hecho de no querer sentir cualquier emoción que nos haga sentir incómodos, que ya vamos a tomar la copita, que le hablamos a la amiga, que echamos el chismecito y cualquier evasor que nos impida tener ese contacto, ¿no? Ahí puede ser alguna señal de que quizás estamos un poco alejadas de esa conexión a esa energía femenina. Y hablabas de una dualidad, Sandra. Justo decías que eras una imagen hacia afuera, pero también existían miedos muy profundos que no dejabas ver a otras personas, ¿no? ¿Cómo se vivía esa dualidad en tu caso? Esa dualidad se vivía de esta Sandra alegre, optimista, que afuera con el mundo era espectacular, o sea, cualquier persona la veía y Sandra, me encanta su energía, gracias, usted me ayuda, me inspira, me motiva, wow, ¿cómo lo hace? Y en la casa, la dualidad era que ya estaba cansada, todo el día ya fuera dando mi energía, fuera invirtiéndola en ganar esa aprobación, pensando en que entre más hago, más tengo, más valgo. Y por supuesto que no era así. En la casa ya llegaba, estaba irritada, cansada, entonces ya me desquitaba en cierta forma con los que yo amaba. Gritaba a mis hijos, les podía maltratar, porque era lo que había aprendido que estaba bien. No lo estaba haciendo mal, sencillamente estaba haciendo lo que había aprendido. Con mi esposo era fría, esto me llevaba, esta dualidad me llevaba a ser celosa, insegura, posesiva, quería tener como el control de todo porque si no me generaba desconfianza. Ok. Por ejemplo, si yo veía en ese momento a mi pareja
como que llegaba otra persona, una mujer, en este caso, estaba viendo y comparándome internamente como que, ay, ella sí es más bonita, ella, ella sí hace más cosas, ella, siempre viendo afuera. Eso me hacía sentir una inseguridad terrible. Entonces estaba alerta en todo momento. ¿En qué momento me va a engañar? ¿En qué momento me va a dejar? Era horrible esa dualidad. Sí, sí, totalmente, Sandra. Y es interesante ver aquí cómo esta parte masculina o energía masculina es totalmente territorial, ¿no? Piensa que siempre tiene que estar en constante salvaguarda de lo que es suyo, ¿no? Esta parte que dicen de marca tu territorio, que aparentemente es muy común decirlo entre mujeres, de tú te tienes que hacer presente porque tienes que marcar tu territorio y ese hombre es tuyo, ¿no? Pero desde una parte femenina te das cuenta que no hay nada que proteger cuando las cosas son tuyas. Y también me pareció interesante esta parte que dices que tú dabas, pero terminabas totalmente drenada en tu casa, ¿no? Y esta parte de dar y accionar y sentirte drenada es justo esta parte masculina de hacer, de tengo que dar para obtener, pero cuando conectas más a esta sensibilidad, sabes que puedes dar sin sentirte drenada, porque al contrario, entre más compartes, más te llenas de vitalidad. No sé si lo pudiste reconocer en este momento en el que ya ves esta otra parte. Sí, sabes que ahí lo que dices de la energía masculina, Ujú. yo ahorita puedo verlo en ese momento y desde que tenía como 7 años, me Ajá. desconecté, lo veo ahora, de mi energía femenina. No fue cuando me separé, como que en ese momento que uno se separa, normalmente las mujeres dejan a un lado esa parte femenina como para darlo todo, o sea, es necesario definitivamente, pero en mi caso, yo la había dejado como desde los 7 años. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, solo jugaba juegos de niños, fútbol, tapita, tazos, todos los juegos de niños, hasta me decían marimacho. Entonces yo ahorita viéndolo en retrospección, esa niña de 7 años tenía que protegerse, tenía que ser fuerte, tenía que sacar su parte masculina. ¿Por qué? Su papá se murió cuando iba a cumplir 3 años. Su mamá, a raíz de esto, ahorita lo veo, que entró en una depresión, en una ansiedad profunda y su única herramienta que tenía era el licor. Entonces se volvió alcohólica y esta niña entonces ya no tenía un papá y prácticamente no tenía mamá. Esa niña no recibía ese cariño, ese amor, no aprendió esa parte femenina. Entonces, su única opción fue ser fuerte, fue volverse un niño, Totalmente. de no llorar. Además, cuando estaba queriendo llorar, le decían, usted no tiene que llorar, tiene que ser fuerte, fuerte como su mamá. Entonces, ella fue ahí creyendo que fuerte era ser, no llorar, no sentirse mal, no estar triste. Fue creciendo, a los 12 años empezó a trabajar, seguía reforzando su energía masculina. A los Ujú. 14 años se fue de la casa, seguía reforzando su energía masculina y cuando tiene esposo, tiene esta pareja, pues no hay un equilibrio, porque son dos hombres y no es que la energía masculina tenga que ver con los hombres o con las mujeres, pero en mi caso eran dos energías masculinas que chocaban y peleaban y no se las llevaban bien por eso, porque Sandra estaba defendiéndose del Sí. mundo y en su momento esa herramienta le sirvió para sobrevivir a esa infancia donde era un barrio demasiado, no sé si decir humilde o pobre, pero donde se veía alcoholismo, drogadicción, vandalismo. Y esa niña, si no hubiera tenido esa energía masculina tan activada, pues no habría sobrevivido porque habría sido muy débil. Y amo mi energía masculina, la amo y la sigo reforzando. No la quiero perder, por supuesto, pero claro que estoy cultivando mi energía masculina, femenina porque la amo también.
Sí, totalmente, Sandra, y qué importante lo que dices, porque muchas veces puede esta separación darse de una herida de la infancia, ¿no? Y a través de nuestra vida puede irse reforzando esto o de repente algo detonar otra vez esta energía. Y justamente como lo dices, tú tenías que sacar más esta energía masculina, que en mi caso fue un ejemplo parecido al tuyo, ¿no? En el que yo también sentí que me era más conveniente tener esta energía masculina para sobrevivir, porque en ese momento tú lo ves como algo de supervivencia en tu vida, ¿no? Algo que te aporta más que siendo frágil, que mostrándote vulnerable. Y todo esto va creando ciertos paradigmas de creencias en tu mente en el que dices, a ver, tengo una energía femenina y una masculina, ¿cuál me conviene más o cuál me ayuda a vivir en este mundo que parece que todo el tiempo me tengo que estar defendiendo, ¿no? Y en este caso puede ser que se desarrolle más una y otra. Y como tú bien lo dices, o sea, no se trata de inclinarnos ahora a la femenina, sino de lograr un balance y un baile entre estas dos, porque evidentemente también te trajo cosas positivas la masculina, ¿no? Te ayudó a lograr muchas cosas, a salir adelante, tiene muchas cosas positivas, pero aquí lo interesante es que llega un momento en el que quizás te está limitando de vivir cosas que realmente quieres en tu vida, como esto que dices de en cuestión de pareja, pues el tú tener una energía masculina o terminas atrayendo a una persona femenina que tampoco te va a llenar, o tú no sabes cómo navegar con otra energía masculina y tú sentirte que tienes que pelear por ser el macho alfa de la relación casi casi, ¿no? Y esto pues evidentemente trae conflictos, el hombre se siente castrado, entre otras cosas. Pero Sandra, entonces dentro de todo este contexto, ¿cuáles eran aquellos pensamientos que te hacían sentir a ti insuficiente, siendo quien realmente eras? Me hacía sentir insuficiente, me avergonzaba de dónde venía. Ok, Me sentía sumamente avergonzada, lo veo ahorita, por supuesto, en ese momento pensaba que todo estaba perfecto. Digo, yo ahora vivía en un mierdero y decía que todo estaba bien. No está mal ok. estar mal, está bien. Mm. Pero en ese momento pensaba eso, primero que no era valiosa porque no tenía papá y fue algo que fui alimentando desde niña. Ok, Me sentía avergonzada por el alcoholismo de mi mami. Mi hermano el mayor se volvió drogadicto gracias a todas esas situaciones que ocurrieron. Entonces eso me hacía sentir avergonzada y yo me estaba negando una parte mía. Entonces yo llegaba a cualquier lugar y cuando se tocaba el tema de la familia, uff, no, tápelo, eso no, eso no. comodidad, ¿no? Me generaba vergüenza y ahora yo decía como que mi historia no es importante. No, pues ¿qué tengo para contar? No tengo nada valioso que contar cuando había una conversación. Y ahora yo le digo, juepucha. O sea, esa niña, esa adolescente, vivir todo eso y es ser hoy quien es, nada, ahora lo cuento con orgullo. Pero en ese momento eso me hacía sentir insuficiente. Todo el tiempo sentía que tenía que estar haciendo. No podía decir que estaba triste, como ya lo dije antes, que me estaba sintiendo mal. Entonces eso me hacía sentir peor en la casa cuando estaba sola, porque Ujú. ya era como que marica, o sea, supuestamente tengo todo, porque eso sí, como tenía mi energía masculina tan desarrollada, era la mejor en el trabajo. Entonces me ganaba 6 o 7 veces lo que se ganaba, más de lo que se ganaba una persona normal. Ok. Entonces eso me hacía sentir más vacía, porque aparentemente tenía todo, pero me sentía desconectada completamente de mí, no sabía cuál era mi propósito, no sabía cómo impactar la vida de las personas, no sabía el valor que aportaba. Entonces, esos eran los pensamientos que me hacían sentir demasiado insuficiente. Sí, totalmente. Y aquí vemos que hay una desconexión totalmente de tu merecimiento, ¿no? Porque una vez que accedes a esta energía, te sientes merecedora de todo sin tener que hacer por el simple hecho de ser tú, ¿no? Y en el momento en el que estamos con estos pensamientos de tengo que hacer o mi valor depende de lo que he logrado y todo esto, pues ahí nos vemos reflejados
contigo, Sandra, yo también me veo reflejada en este momento en el que tú lo platicas, porque así literal yo también me sentía, ¿no? Aparentemente afuera estaba teniendo los logros que se supone debía tener, y ¿por qué me sentía vacía? ¿Por qué me sentía insatisfecha? ¿Por qué sentía que no había un propósito más allá de mi vida? ¿No? Y todos estos pensamientos a veces llegan y están presentes, pero no sabemos por qué están pasando. Y si bien es cierto, si no arreglamos todo lo que hemos tratado de ocultar debajo de la alfombra, como lo que acabas de decir, toda esta vergüenza, todo esto que te hacía sentir incómoda o insuficiente, inevitablemente en algún punto de tu vida o alguien va a llegar a presionar esos botones y van a salir esos fantasmas, o siempre te van a estar rondando hasta que te des de frente y te decidas a trabajar en ellos. Y esto que nos platicas de tu relación de pareja, Sandra, me gustaría saber más acerca de ello, cómo influyó esta energía, si pudiste controlarla durante algún tiempo, si terminó en ruptura o cómo sucedió en esta relación de pareja. No, no pude controlarlo. Como Ok. tú dices ahorita, eran dos hombres queriendo tener el mando, ser el macho alfa, pero a la misma vez yo quería que me consientan, pero no lo expresaba, no sabía comunicarlo, no sabía decir, uy, me encantaría tal cosa, mi amor. No, era como, ay, pero ya vio que a la vecina ya le dieron esto, mira, ya se le regalan flores. No sabía pedir las cosas. Entonces yo Ok. decía, como, no es que si yo le digo, va a decir, ay, no, pues me las va a dar porque yo le dije. Ujú. Y si yo le digo y me las da, entonces yo voy a sentir que me las dio, porque yo le dije, entonces también me siento mal. Me sentía mal. Y también yo siempre quería tener el mando de todo. Me encantaba él porque tenía su energía masculina, así como me encantaba, y como tú dijiste ahorita, atraía hombres femeninos y no me gustaba, porque como que, ay, sí, yo hago todo lo que tú quieras, ¿y a dónde vamos? No, donde tú quieras. Y yo como, póngase un poquito difícil, no, no sé, como así esa masculinidad que salga. Ajá. Entonces sí es algo que si uno no lo trabaja, atrae a personas también que están con máscaras, porque uno tiene una máscara, porque Ujú. uno no está mostrando su identidad por miedo. Entonces atrae desde la escasez, desde el miedo. Y en el caso de mi pareja, pues llegó a la ruptura por todas estas cosas. Ok. Y en cuestión de hijos, Sandra, ¿cómo te relacionabas con tus hijos desde estas energías? Bueno, en ese momento tenía solamente a mi niña mayor, Ok. Alejandra, y me relacionaba como se habían relacionado conmigo, con gritos, con maltrato físico, Ujú. con agresividad, con frialdad. Y era, ¿sabes qué era? Era un momento, había también de mucho caos interno, porque por un lado, desde pequeña yo decía, cuando yo tenga mis hijos, yo sí voy a ser amorosa, yo sí voy a ser la mamá linda, que lo consiente, que mi amor, que qué quieres. Y por otro lado estaba haciendo completamente lo contrario. Entonces ahí también estaba el caos. Yo intentaba, de verdad, yo intentaba y ahora entiendo cuando llegan a una consulta, es que yo no quiero gritarlos, yo no quiero pegarlos, llorando me cuentan toda mi empatía. De verdad, obvio, uno no quiere hacer eso, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque mi subconsciente, mi niño interior estaba esperando que lo sane, que lo vea, para yo poder conectar con mis hijos. Entonces sí era difícil. Sí, es fuerte ver cómo hay conductas aprendidas, ¿no? Que por más que tú racionalmente digas, esto que yo viví, no lo voy a volver a repetir, y llega un punto en el que te ves repitiendo esos patrones y no sabes por qué o de dónde salen, simplemente sale. Y es justo esta programación que ha quedado en nosotros de niños, ¿no? Y que por más deseos que tengamos, si no los trabajamos, es inevitable que terminamos repitiendo eso, y sumado a todo el caos que ya hemos vivido y traído con nosotros hasta este punto,
pues imagínate quién es el que recibe toda esa descarga, ¿no? Terminan siendo los hijos. Y si tú no haces consciente lo inconsciente, pues rara vez o inevitablemente vas a terminar o poder cambiar aquello que no quieres en tu vida ni repetirlos, Son ¿no? patrones, Viri, son patrones. Mira que como tú dices, yo no quería repetirlos, pero como que uno entre más rechace, más a lo que te resistes, persiste. Y por ejemplo, en ese caso, como vivía en mi infancia golpes, gritos, malos tratos, era lo que yo estaba repitiendo en menor intensidad, pero lo estaba repitiendo. En ese momento culpaba mucho a mi mami por el trago. No les había contado, yo tomaba, era también mi herramienta de evadir mis emociones, ajá, y la misma, y yo decía, pero no, yo no quiero ser borracha, yo no quiero ser eso. Entonces era, ok, tienen que aceptarlo, tienen que vivirlo para que sepa qué es y por qué esa persona lo está haciendo. Ok, ahí fui yo, duré como desde los 17 años, como hasta los 30 como 29 tomé alcohol, fumaba muchísimo, compras, me iba a comprar como tenía la facilidad del dinero, entonces, compre. Entonces sí, hay que hacerse consciente de esos patrones para no seguirlos repitiendo, porque ¿qué pasa entonces si yo no me hubiera hecho consciente de eso? Se los, y de hecho, claro que hay que enmendar algunas cosas que se hicieron en Alejandra, que tiene ahí que se fueron repitiendo porque eso queda desde los 0 a los 7 años. Entonces, pero no importa la edad, no importa el tiempo, lo importante es uno darse cuenta y decir, en vez de estarse criticando, culpando y juzgando, y es que yo sí soy, mire, yo soy gritona, yo soy, en la culpa, si uno se sigue en la culpa, le pueden pasar toda la vida y no pasa nada. En vez de decir, pues pucha, ¿yo por qué hago esto si de verdad yo no quiero pegarles? ¿Por qué esto es mío o de dónde viene? ¿De qué? Y esas preguntas nos hacen cuestionar y son súper incómodas, pero nos van a llevar a algo, a decir, venga, ¿cómo hago yo para ayudarme, para yo sentirme mejor conmigo? Y Sí. en vez de dejarme estarme culpando porque estoy simplemente repitiendo eso que vi en mi casa y que creí que estaba bien. Y ya. Sí, totalmente. Es dejar de vivir en automático, ¿no? Empezar a cuestionarte por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy haciendo conductas autodestructivas, ¿no? Porque finalmente el ahogarnos en el alcohol, el fumar, el no querer sentir y usar algo de evasor es porque algo está pasando en ti, ¿no? Y me surge aquí la pregunta, Sandra, ¿en ese momento tú eras consciente de que estabas repitiendo patrones de tu mamá en este caso? ¿O fue hasta después que tú pudiste ver con claridad que estabas repitiendo esos patrones? No, en ese momento no era consciente. En ese momento, ahorita dijiste esa palabra que me acordó, andaba en piloto automático. Y es que Okay. ahorita, en este momento, hay días que, o sea, si uno no está ahí encima, presente, se va en piloto automático. O sea, esta vida, este mundo está como, está organizado de esa forma, para que uno se vaya en automático. En un momentico, si se descuida, se fue. Entonces es un trabajo consciente de todos los días, de siempre. Si se duerme, otra vez, se Sí, devuelve. sí, vale la pena resaltar esto que dices, ¿no? Que no porque ya lo hayas hecho consciente o hayas tomado una terapia y lo hayas visto, uno, es qué haces con esa información para transformarla y dos, diario tienes que estar al pendiente de qué está pasando en ti. Porque sí, como dices, como ha sido una programación tan vieja y de tantos años, es casi en automático, ¿no? Que dejas ir un pensamiento y ya te llevó en toda una espiral de regreso, ¿no? Entonces sí hay que estar muy al pendiente de toda esta información que no es nuestra, ya no nos sirve y voy a empezar a meter otra información que sí queremos realmente en nuestra vida. Entonces es muy importante estar al pendiente de esos pensamientos, ¿no? ¿Qué está llegando a mí? ¿Cómo estoy actuando? ¿Por qué me estoy sintiendo? Y justo empezar a tener contacto con esas emociones que nos generan incomodidad, ¿no, Sandra? Sí, eso son una de las cosas que me costó,
que me costó y que me cuesta, porque eso es algo que quiero dejar claro en esta entrevista. No es que ahora es Sandra, no, ahora más bien digo, juepucha, es el día a día, es que todos los días puedo sentir miedo, tristeza, y pues ya lo vivo, ya no me resisto, porque cuando uno no tiene herramientas, de verdad, uno no sabe cuánto va a durar, qué va a pasar, qué tal que después termine debajo de un puente, porque además la mente lo lleva a uno al mil. Uy, no, yo mejor no entro por allá, yo no voy por allá. Entonces sí es importante conectar con esas emociones. Es difícil, a mí me cuesta aún muchísimo verlas en el momento. Cada vez me hago más consciente, pero me cuesta. De repente me doy cuenta que estoy gritando otra vez y yo, juepucha, ahí es donde está la autocompasión. Tranquila, mi amor, tranquila. Llevo 30 años haciéndolo, no es como que ya fui al retiro, fui al recurso, hice un curso y ya. No, es de toda la vida, de todos los días. Eso es algo importante para que no nos critiquemos, para que estemos ahí siempre siendo nuestros mejores amigos. Sí, totalmente. Y también qué interesante esto que dices sobre la energía masculina se siente débil o vulnerable sintiendo las emociones, ¿no? Porque usualmente está esta parte de si yo enseño lo que siento o muestro amor o algo, esto puede ser un arma de doble filo con lo que me pueden venir a atacar a mí, ¿no? Yo pierdo más si muestro mi fragilidad. Entonces, la energía masculina totalmente evita eso porque el mostrarte débil es algo que no tolera o le da miedo, ¿no? Porque siempre hay un miedo detrás de ser lastimado una vez que tú puedas ser totalmente transparente. Y aquí me surge la pregunta, Sandra, porque yo he podido notar que las mujeres que se divorcian como que pasan a esta energía totalmente masculina por motivo de sobrevivencia, ¿no? De sacar a sus hijos adelante, de darles protección y se olvidan un poco de esta energía porque les ayuda a sobrevivir, ¿no? Y de cierta manera les da esta seguridad de que van a poder salir adelante. Yo andaba desconectada de mi energía femenina desde siempre. No sé, como desde los 5 o 6 años, que ya empezó esta situación de supervivencia. O sea, si no lo hago, ahí me quedaba exacto porque era esa parte vulnerable. Y hoy le doy gracias a Dios que o sea, todo pasó para mi bien, porque creo que no hubiera podido sobrevivir a ese momento desde una energía femenina. Entonces, después de la separación, más bien tuve que empezar a trabajar esa energía femenina, a conectar con ella. La masculina me toca más bien como controlarla. No quiero controlarla, la verdad. Amo mi energía masculina, pero la energía femenina en ese momento de mi separación, me pegó durísimo, durísimo. Mi separación fue lo más duro. Y fue lo más duro, lo veo ahorita, porque en ese momento, cuando me separé, para mí, para esa Sandra con esa conciencia, en ese momento, es como, esto no pasó nada. Me puse más bonita, me mandé a operar, aprendí a manejar, compré carro, estaba una mamacita. Aquí no pasó nada. Ajá. Seguí mi vida normal, tal, cada vez más vacía, más vacía, más vacía. Claro, la separación hoy lo puedo ver que le pegó un golpe durísimo a mi sistema nervioso y atentó contra todas mis creencias, porque esa Sandra, ese subconsciente, esa niña interior, tenía en el chip que sin un papá, sin un hombre, la vida era dura. La vida sin un hombre era volverse alcohólica. La vida sin un hombre era estar triste. La vida sin un hombre era gris, era oscura. Ajá. Entonces, aunque yo tenía mi energía masculina muy desarrollada y era muy capaz, atentó contra todo mi sistema nervioso. Y ahí empezó todo. Cuando llegué a este país, que ya me encontré sola, sin amigos, sin familia,
Y fue momento de encontrarme conmigo, Ujú. de Sí, conectar con esa energía. aquí te das cuenta cómo se vive de diferentes formas esta energía, ¿no? Porque a veces es muy estereotipada. La energía masculina se ve de tal forma, la femenina de tal forma, pero se nos olvidan que hay matices y muchas veces esto nos hace creer que si no entro en este estereotipo, entonces yo estoy bien con mi energía porque no encajo ahí, ¿no? En quizás lo que están diciendo. Pero aquí qué interesante escuchar esta parte, ¿no? Porque usualmente muchas veces les toca a las mujeres entrar en esta energía masculina, sobre todo en un divorcio. Y una persona que ya venía manejándose de su energía masculina, es interesante cómo a la hora de tu divorcio seguías actuando, pero desde esta energía masculina, ¿no? De ponerte guapa, de lograr más objetivos, e incluso hasta hacer que el otro te viera y se arrepintiera, ¿no? De cómo dejé a ese mujerón. Pero viene desde esta sensación de escasez de energía. Y cuando te das cuenta que haciendo todos estos cambios y sigues sintiéndote vacía, pues evidentemente había algo más profundo que debías trabajar, que te iba a llevar a una conexión de esta energía femenina. ¿Y cómo es que empiezas a hacer esa conexión, Sandra, con esta energía? Estando en un mierdero. Uf, fue bien duro para esa Sandra ese momento porque es como que quedó derrotada, como que fue, pucha, tengo que admitir que no pude con esto. Ujú, Fue donde empecé a escuchar podcasts, empecé a leer, me metí a un curso de meditación. O sea, yo seguía buscando afuera algo que me dijera por qué me sentía así. Yo ujú. después ya no iba como así, ya no salía acá con la gente de Estados Unidos. La poquita que conocía ya no salía, yo me la pasaba, o sea, es como que se volvió una obsesión para mí encontrar el por qué, si supuestamente tenía todo, me sentía así. Mis amigos, mi familia, uy, Sandra, pero qué chévere, usted en Estados Unidos, qué bacano, o sea, era como que otra más. Y estas palabras, cuando uno se está sintiendo vacío, pucha, es como echarle más sal a la herida, en vez de uno decir, ay, qué chévere, me siento orgullosa de mí. No. Entonces ahí empecé a hacer ese curso de meditación y recuerdo que la última tarea que nos dejaron era hacer como un video de 3 minutos de cuál era nuestro propósito de vida, de cuáles eran nuestros miedos, de qué era lo que habíamos superado. Y ahí yo dije, o sea, mi miedo más grande es que la gente sepa que yo no estoy bien. Y no estar bien era triste, frustrada, muy, con muchísimo dolor de mi separación. Recuerdo que mi separación la lloré hace como un año, apenas fui llorando mi separación y muchas veces las personas le dicen a uno, no, eso el tiempo lo cura todo. Y hasta yo misma lo creía, como que, ay, ya eso pasó y ya. No, ahí me estaba esperando todo ese dolor que durante 7 años estaba tapando, estaba intacto, intacto. Recuerdo que cuando lloré y me permití decir, fue puta, sí me dolió mucho. Uf, lloré como un niño chiquito. Y no solamente eso me trajo y me recordó y me ayudó a sanar a mi niña interior, porque Ujú. en el fondo, no estaba llorando por esa persona, estaba llorando por el abandono de mi papi, por la muerte de él, por el rechazo de mi mami, estaba por todo menos por él. Él solamente era un espejo para Ujú. mostrarme eso que tenía que sentir, que tenía que sanar. Y ahí ya empezó todo este mundo, ya empecé a certificarme como life coach, que ahí fue el proceso como la cereza del pastel, porque le muestra a uno ese camino tal cual como yo quería, de empezar a conocer mi personalidad, porque actuaba como actuaba, conocer mi eneatipo, porque tenía esos miedos, porque me daba tanto miedo conectar con mi dolor, con mis emociones. Todo lo empecé a entender y ahí dije, ah, valió la pena todo esto que viví. Sí, 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 totalmente, Sandra. Y justo lo que dices me toca fibras sensibles porque yo recuerdo también esa experiencia, ¿no? De cuando aparentemente tienes todo lo que alguien podría querer y te lo hace ver, llega hasta un punto en el que te sientes malagradecida, ¿no? Que dices,
puta, si dicen que tengo todo para ser feliz y yo no me estoy sintiendo feliz, entonces que alguien allá afuera me dé la respuesta y me diga cómo hacerle, porque evidentemente yo no sé cómo dirigir mi vida, ¿no? Y esta desesperación de tratar de encontrar respuestas de por qué, y te lleva a un punto de rendición en el que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya entiendes que no puedes con tus propias fuerzas, que has vivido en esto y que evidentemente si tú tienes el problema, no vas a poder ver la solución. Pero cuando tienes el acompañamiento, la guía de alguien que ya lo pasó, entonces te entra esta lucecita que dices, sí se puede, ¿no? Sí se puede estar del otro lado, porque yo lo que quería era alguien que me dijera en ese momento, sí se puede estar del otro lado, ¿no? Ya no eres tú la única que está sintiendo esto. Y esa rendición y decir, ok, ya voy a sentir, atreverme a sentir todo lo que he venido arrastrando, estos viejos dolores, que como tú dices, esta separación nada más era el reflejo de todo lo que te habías abstenido de sentir, ¿no? Y que en algún momento estamos como olla de presión, que un evento, una persona, una circunstancia la va a botar y va a salir todo ese mierdero tal cual lo dices. Y que por más que quieras echarle perfume a la caca, va a seguir siendo caca si no lo limpias, si no llegas a la raíz de todo ello. Y en esta transformación, Sandra, ¿qué fueron aquellos cambios que tuvieron que pasar en ti para encontrar esa paz, esa aceptación y amar quién eras? Bueno, sentir las emociones, conectar con esa parte, aceptarme con todos esos miedos, con todas esas inseguridades que están en mí, que ahora las acepto y las amo. Y digo, pucha, eso es lo que me ha hecho fuerte y lo que me ha hecho crecer. Entonces, es decir, aunque tenga miedo, me amo, aunque tenga, aunque a veces sienta incertidumbre, me amo, aunque a veces grite, me amo. Cuando grito, cuando ya, es que yo me doy cuenta que estoy evadiendo mis emociones cuando Nicole grito y yo, pucha. Entonces es, tranquila, mi amor, estamos en este proceso, estamos aprendiendo, vamos otra vez. Entonces ahí ya me hago tapping, me hago escritura curativa, tener herramientas. Yo digo que tener herramientas es algo indispensable que todos deberíamos tener. Así como uno tiene ahí que para la curita, que por si se corta, que si tiene la escoba para barrer porque se ensució. O sea, tener herramientas para uno sentir. Y entonces no le haría tanto miedo. Y si uno le dio rabia, entonces ya va y siente su rabia y le echa la madre a un papel, a una hoja, hablando con uno mismo, lo saca, pero tampoco le tira esa mierda y normalmente se las tiran a los que uno ama, porque uno afuera con la gente, y pienso que eso le pasa a muchas personas, todo chévere afuera, y con la gente que uno ama, le tira toda su mierda. No, entonces tener esas herramientas para sentir uno asertivamente y expresar sus emociones, no es como que, no, ahora nada me molesta. No, oye, mira, me molestó esto que hiciste, me gustaría que lo tuvieras en cuenta y expresarlo asertivamente para que la otra persona por lo menos lo sepa, porque la otra es que yo pretendía como que mi pareja tenía que ser psíquico, adivino, de que él tenía que saber cómo yo me estaba sintiendo. Él tenía que, pues pucha, como que solucionarme mi vida emocional, mi vida, todo. No, él tiene otras cargas, él tuvo otra infancia, él tuvo otras heridas que todo el mundo estamos cargando con ellas a diario. Entonces, si uno muchas veces no sabe qué hacer con las de uno, ¿cómo otra persona va a tener esa responsabilidad? Entonces, es hacerse responsable de uno mismo, de sus emociones y tener herramientas. Tener herramientas y tener, como tú dices, una guía. Porque yo me la pasaba obsesionada viendo videos y todos me daban muchas como lucecitas, pero a la vez me generaba más ansiedad porque yo decía, pucha, ahora ya sé qué es lo que me pasa, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Sí, totalmente. Y qué importante esto que dices de las herramientas, ¿no? Porque nadie nos enseña
a cómo sentir, cómo liberar, cómo... Y por eso vemos un mundo tan caótico, ¿no? De niños frustrados, enojándose, haciendo berrinches, que luego dices, ¿cómo es posible que un señor de 40 o X edad esté haciendo esas rabietas que parece de un niño de 5 años? Precisamente por eso, porque no hemos tenido esa información de cómo manejar nuestras emociones, cómo liberarlas. Y yo recuerdo que siempre se dice que el que tiene más carácter es aquel que grita, aquel que impone su poder, y ahora yo diría que quien tiene más poder es aquel que sabe detenerse a sentir sus emociones y manejarlas de una mejor manera, ya no desde la reacción, ¿no? Y esto te lo da definitivamente un trabajo interior, aprender, como tú dices, herramientas, pero sobre todo aplicarlas, porque muchas veces nos llenamos de información que en el momento nos motiva, como tú dices que veías videos y decías, ah, sí, yo me identifico en tal cosa, pero ahora, ¿qué hago con esto, no? ¿Quién me ayuda a resolver todo esto? Y de algo que tuve la oportunidad de ser parte es de tu proceso, Sandra, y yo recuerdo mucho que en una ocasión tú reconociste tu valor, ¿no? Tú decías, es que ahora sí me siento fantástica, me siento un mujerón, aspectos que nosotros de cierta manera te reconocíamos y te veníamos diciendo a ti, pero algo que me quedó muy grabado fue, sí entiendo que me lo reconocían, pero hasta este momento yo me lo estoy creyendo. Yo me la estoy creyendo. Entonces ahí es súper interesante, ¿no? Porque no importa lo que la gente pueda decirte sobre ti, hasta el momento en el que tú te la creas, tú reconozcas ese valor, hasta ese momento algo va a hacer clic en tu mente. Y a mí me gustaría saber en ese momento qué fue aquello que te hizo clic, que dijiste, es cierto lo que me están diciendo, ahora yo lo veo. Eso que estás diciendo, no solamente en el reto me lo decían, o sea, yo creo que me lo decían toda la vida. Y ahorita digo, fue pucha, es que sí, siempre, siempre era maravillosa. Y uno de mis lemas es, ya eres maravillosa, solo tienes que darte cuenta. Todas las mujeres, todos los hombres ya son, solo que están creyendo que no. Y por más que se lo diga el mundo entero, si uno no se lo cree, sigue ese vacío, tiene que llenarlo uno de uno mismo. Y pienso que lo empecé a ver cuando empecé a conectar con mis emociones, cuando empecé a llorar y decir, no pasa nada si estoy llorando, llore mi amor, es como que yo lloro y le estoy ahí diciendo a esa niña interior, llore princesa, ya no estás sola, yo estoy contigo, eres maravillosa, te amo así llores. Así tengas miedo, te amo, yo estoy contigo. Has sido muy valiente. No te ha tocado fácil y lo has hecho. Te amo. Y ahí empecé a conectar cada vez conmigo, a amarme, a aceptarme, a decir, pues pucha, es que sí soy. Y sí soy, no porque tengo un carro, no, soy porque sí, porque sí. Porque en ese momento yo decía como, pues ya con un carro espectacular. Efectivamente las personas, wow, Sandra, qué chévere, qué bacano, usted ese carro que se compró. Y no, yo era como, no, así como no conecta, y eso es súper importante, así como no conectaba con la tristeza, con el dolor, con la frustración, me era súper difícil conectar con la genuina y verdadera alegría, con la plenitud, porque hay una ley universal que es tú acuérdame, ¿cómo se llama? La ley de la potencialidad. Sí. Hay dos partes. Si yo no me atrevo a experimentar esta parte, esta no se activa. Y así como yo activo la tristeza, automáticamente se activa la felicidad. Así Es la como de la polaridad. ¿De la polaridad? Perfecto. Así como yo activo la felicidad, le abro la puerta a la tristeza. Y está bien, las dos están perfectas. El tema es cómo la vivimos y que no nos resistamos. Sí, ¿Ya? totalmente. Pues pucha, hoy me tocó estar triste. Marica, pues tocó estar triste, hasta ahí le echo buena actitud. Ya digo, pues tocó llorar, tocó escribir, tocó hacerme un tapping hoy,
princesa, ¿qué quieres? No, un tecito. Hoy, si tengo la posibilidad, entonces hoy me voy a dar un baño en la tina, hoy voy a cantar, hoy voy a bailar, hoy no me voy a levantar. Y no pasa nada. Al otro día se levanta tranquilita, habiendo sentido sus emociones, las transformó, las liberó, entendió qué mensaje le traía, porque yo digo, siempre trae un mensaje. Entonces yo es como que, ¿a dónde está el mensaje? ¿Para qué esto? Puede que no llegue en ese momento, pero llega. Ah, huepucha, claro, es que, y hace uno ese reencuadre adentro y ¡pum! Pareciera que fuera la otra persona cambió. No, cambió uno. Sí. Sí, y esto que acabas de decir tiene todo que ver con la energía femenina, ¿no? Con este placer, el saber recibir, ¿no? Esto de empezar a conectar con lo que tú dices, sentir, darte estos momentos de descanso, este placer, esta tranquilidad. Y en este episodio nos hemos enfocado más hacia las mujeres, pero definitivamente también los hombres batallan con esto, ¿no? Porque muchas veces están tan en su energía masculina que esto les impide tener esa sensibilidad, estas emociones hacia las mujeres y esto o hacia los hombres mismos, pero esto les impide tener relaciones placenteras o sanas con sus parejas, ¿no? Porque muchas veces son, oh, eres muy frío, y eso era algo que a mí me pasaba, ¿no? Era tachada de ser alguien muy fría, pero porque no me permitía conectar con este placer, con esta sensación de recibir. Y no sé si a ti te pasó, pero yo era de, yo hago mis propias cosas, no necesito que nadie me ayude. Y si un novio quería de repente ayudarme o darme algo, era así como de, no, 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 yo puedo. Y justamente conectar con esta energía es de abrirte a recibir, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de merecer. Y algo que mi pensamiento también estaba era, tengo que trabajar duro para lograrlo. Nada llega de gratis ni fácil. Y cuando conectas con esta otra energía, disfrutas y puedes recibir sin que sea trabajoso, sin que lo sientas así, ¿no? Desde esta parte. Y estas dos energías pues también influyen de la misma forma en los hombres. Así que si también te estás identificando que estás teniendo estos problemitas, quizás te haga falta también conectar con esta parte femenina, ¿no, Sandra? Es que, juepucha, las creencias y eso que se ha repetido, y más en los hombres, que usted tiene que ser el fuerte, el que no llora, que a las mujeres no les gustan los hombres débiles, y débiles es ser vulnerable, lo tienen así, entonces es difícil. A mí me costó muchísimo, es muchísimo conectar con las emociones. Entonces, sí, si se está sintiendo identificado, está bien estar triste, está bien llorar, está bien sentirse frustrado. Es normal, o sea, es que en la vida pasan tantas cosas en este mundo que es como que imposible no sentir esas emociones. Entonces es Sí. más bien no resistirse para recibir, como lo hace la energía femenina. Recibir porque Ujú. sí, porque yo a veces también recibía y como que, no, seguro tiene dobles intenciones. No, Sí. seguro me va a pedir algo a cambio. Ay, no, eso tal cosa, como que sí, tenía el merecimiento, no. Y uno podría ir, uno dice como, ah, yo soy la fuerte, yo sí puedo con todo. Pero si uno se pone a verlo, lo que tiene es miedo. Ujú. Tiene ser miedo de ser lastimada, tiene miedo de ser rechazada. Uy, no, ¿qué tal que yo le reciba eso? O más bien, ¿qué tal que yo dé? Porque también impide dar desde el amor y más bien está dando desde la escasez. Entonces, ¿qué Ujú. tal que yo le dé y qué tal que me rechace? Uy, no, yo mejor no. Entonces, O no viene de regreso algo, ¿no? ¿qué hay detrás de eso? Y también cuando uno da desde la escasez, está esperando algo a cambio, como que, ay, yo le voy a hacer esto a mi pareja para que él tal cosa. Entonces, si él ya no lo hace, me molesto, me irrito, me frustro y hay un caos. Entonces, es Ujú. dar también desde el amor. Desde el amor no espera nada. Ya, la persona que da desde el amor sabe que se le va a devolver, así no sea desde esa persona, de otras fuentes. Entonces, Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Sandra. Y va desde las cosas más simples, ¿no? Desde que vas al súper, bueno, en Estados Unidos no, pero aquí en México, cuando vas al súper hay personas que te ayudan a llevar el carrito o a bajar tus cosas y meterlas a tu cajuela. Y a veces esos pequeños detalles que tú dices, no,
O sea, ahí te das cuenta cómo no estás abierta a que alguien te ayude, ¿no? Y son simples cosas. Pueden ser los ejemplos más absurdos, pero ahí te das cuenta qué tan abierta estás a recibir por el simple hecho de merecer por que ya eres, ¿no? Esto que tú decías, que ya somos tal cual, ya no necesitamos pulirnos, ya no necesitamos hacer gran cosa, simplemente quitarnos estas máscaras y regresar a nuestra verdadera esencia. Y yo sé que puede dar mucho miedo porque a mí me pasó, ¿no? En el momento en el que yo empecé a conectar con esta energía femenina, entró el miedo de, puta, ¿y si ahora alguien me lastima o me ven débil? Y esta imagen que yo tenía de fortaleza, de la mujer que todo lo podía, que no le importaba si tenía alguien al lado, ahora no sabía quién iba a ser sin este personaje, ¿no? Porque sí te entra un miedo. ¿A ti te entró este miedo, Sandra, en el momento de que conectaste? Claro, claro que sí, y es algo que siempre va a estar, porque uno tiene que, es como le hablábamos de la ley de la polaridad. Yo abro esa puerta al amor y abro automáticamente la puerta al dolor, al sufrimiento, o sea, hágale de verdad con amor, permítase experimentar y si no se da, también está perfecto, entonces le va a tener que llorar, va a tener que echarse ahí pues la lloradita y ya. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú decías que con esa fortaleza de, ay, no, yo soy la fuerte, entonces no necesito a alguien al lado. Marica, lo que estaba era cagada del susto. Yo estaba cagada del susto, como que, no, marica, yo mejor me quedo sola para que no me hagan sufrir. Sí. No, pues yo deseo, prefiero una pareja desde el amor. Además que uno siempre va a atraer desde su vibración, desde dónde está vibrando uno. Entonces, si yo estoy acá muy fuerte, muy chévere, muy todo, desde el miedo, en el fondo voy a traer a una persona que parezca muy chévere y muy todo, que también está con una máscara y que me va a venir a mostrar esto que no quiero ver. Entonces, qué bonito traerlo desde el amor, saber que Dios nos creó para amar y ser amados, pero hay que hacer ese trabajo interno para atraer desde esa energía. Sí, y justo de esta polaridad que hablas y del ejemplo que ponía, de que esta máscara de creerte fuerte, de que no te enamoras, y si tú te identificaste con esto, de que has tenido relaciones, pero dices, hasta este momento no me he enamorado, pues es porque este miedo ha prevalecido, pero también te ha limitado de sentir el amor, ¿no? No lo has conocido. Entonces, veniste aquí a experimentar todo tipo de emociones y no experimentar el sentimiento más puro, más expansivo, más pleno, que todo mundo anda tras de esa búsqueda. Es como no haber vivido, ¿no? ¿No crees, Sandra? Sí, está ahí como, está neutral, neutro, entonces por eso no podía conectar tampoco con esa felicidad de, ay, qué chévere que se compró ese carro espectacular, así de verdad, chévere que se sintiera. Yo era como, ay, pues me compré un carro. Literal, literal, o sea, ay, el apartamento, uy, China, usted es una dura, ¿cómo lo hizo? Ay, sí, chévere. Eso me duraba como 2 minutos, la felicidad. Ya, y se fue, es momentáneo. Es tener esa plenitud de estar aquí y ahora ya, chévere, viviendo aquí. Y yendo al pasado, hay que ir al pasado definitivamente. Yo cuando escucho que vivir en el presente, sí, hay que vivir en el presente, pero hay que visitar el pasado, porque estamos funcionando desde nuestras creencias, desde nuestros paradigmas, desde nuestras heridas. Y si no lo vemos un momento, no hacemos un stop para sanarlo, pues seguimos manifestando este presente desde el pasado. Sí, sí, totalmente. Y también ahora que dices eso, que te pasaban cosas súper padres y tú neutral, así como de, ah, sí, pero ¿cuál es el siguiente objetivo? También algo que te pasa es que cuando tú ves a alguien, o por lo regular otra mujer, que sí lo vive desde su energía femenina, del, y ves el amor y el placer, el merecimiento, y te entra este resistencia, este coraje de qué exagerada, ¿no? O yo no me llevo bien con las mujeres, me llevo mejor con los hombres, pero es justamente esta energía de lo que tú te has reprimido que te hace
mover cosas adentro que te dicen, hey, tú también tienes esto, ¿no? Tú también puedes experimentarlo, tú también puedes sacarlo, pero al reprimirlo, entras en este coraje de, ay, la rechazo mejor, ¿no? Y yo me llevo mejor con los hombres, ¿no? Claro, yo veía así a las mujeres, por ejemplo, que estaba triste, pucha, eso para mí era como, "Y no, córramelo para allá", ese era un espejo mío que me estaba mostrando ahí mi sombra, mi cosa a trabajar, y yo era como, ay, pero que yo decía que era muy víctima, Dramática a víctima. víctima, yo era como, o sea, es víctima, o sea, ya, cambia el pensamiento y vámonos, o sea, se va a quedar ahí llorando. Y así, o sea, y cuando veía una mujer que, por ejemplo, que era, según en ese momento, mantenida, yo era como, o sea, es una mantenida, o sea, porque le daban. Y también ahí me chuzaba mi botoncito que quería que me consintieran, que me dieran de lo que es la energía femenina, recibir con manos llenas. Ese era otro espejo mío, que uno está ahí rechazándolo. Entonces, esos, no sé si le puedo dar unos tips para las personas para que sepan cómo pueden, que a mí me funcionaron, fue ver ese plan espejo. Sí, totalmente. Danos esos tips, Sandra. Uno es el plan espejo de lo que está afuera, como estoy poniendo el ejemplo de que yo veía a estas mujeres vulnerables, que es maravilloso ser vulnerable. Eso que le está fastidiando, irritando afuera, es un espejo de nosotros adentro de lo que debemos ir a trabajar, ya sea en nuestra pareja. A mí las personas que más me activaban mis botones eran mi hija y mi pareja, los que más me los activaban. Uy. Pero también personas afuera, como decía, las que se hacían las víctimas, también el permitirse sentir que no está mal si están tristes, si están vulnerables, si están frustrados, tener herramientas, ahí los quiero invitar a mi Instagram. En el link de la biografía entran y en la parte de abajo registran su nombre y su correo y les va a llegar completamente gratis la herramienta que yo más amo para sentir, que es tapping. Entonces, tengan herramientas para sentir. Si no las tienen, consíganlas, hagan todo lo que esté a su alcance para recuperarse, para amarse, para sanarse. Ese sería como un consejo, que inviertan en sentirse mejor, más que en verse mejor. Porque uno puede verse de afuera espectacular y la casa y el carro y la operación y el maquillaje y las uñas y las pestañas hasta acá, pero si uno no se siente bien con uno, Sí. eso es más para el vacío. Sí, totalmente. Y luego por eso hay mujeres que ves y dices, oye, no es tan agraciada, pero qué pegue tiene, ¿no? Porque justo es ese magnetismo que va desde adentro, que hay mujeres guapísimas, pero que no son correspondientes o no vibran desde su interior y se siente, ¿no? Algo que no engaña es la energía. Entonces, platícanos, Sandra, rápidamente, ¿dónde te pueden contactar? ¿Estás dando sesiones? ¿No estás dando? ¿O qué onda? Sí, estoy en Instagram como yo soy Sandra Contreras. Ahí en el link de la biografía está mi página, ahí pueden conocer más de mí, pueden agendar sesiones ahí mismo y también pueden descargar esta herramienta que les digo que es completamente gratis y que la amo y la hice con todo mi corazón. Ok, de todas formas, aquí en la biografía voy a dejar todas tus redes sociales para que te puedan seguir. Si alguien se identificó contigo, también pueden agendar una sesión con Sandra. Ahí van a encontrar toda la información. Así que muchas gracias, Sandra, por haber estado en este episodio. Gracias a ti, Viri, por invitarme. Qué charla tan amena. Gracias.